Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Espero que estén bien. Vamos a empezar con una oración. Amén. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, donde tú nos permites poder compartir tu palabra, Padre amado. Señor, delante de tu presencia, Señor, te agradecemos porque bueno eres tú y porque para siempre es tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que sea usted, Señor, ayudándonos a comprender, Señor, la clase del día de hoy, que tu Espíritu Santo ilumine, Señor, nuestro conocimiento, Padre, que tu palabra, Señor, sea entrando en nuestros corazones, en nuestra mente también, Señor, para que nosotros también podamos enseñar, Señor, a quienes tú nos mandes, Padre, o a quienes tú nos has dado, Señor, como responsabilidad en esta tierra. Agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla. El tema de hoy es un poco larguito, pero vamos a tratar de abarcarlo en esta clase. Bien. Qué raro, no me aparece compartir la pantalla. Bueno. ¿Me avisan si pueden ver? ¿Sí se ve la diapositiva? Nada, hermana. ¿No se ve la diapositiva? Ya se vio. Ah, ya. Ya. Ah, ya. Amén. Bien. Entonces, el tema del día de hoy es acerca del rapto, el anticristo y la resurrección. Bien. Ay, no sé qué está pasando con las diapositivas. Creo que se pusieron un poquito más grandecitas de lo que estaban. Bien, entonces lo vamos a tener que compartir así. Bien, entonces vamos a hablar primeramente acerca del rapto. Bien. ¿Por qué este asunto del tiempo del rapto es importante? ¿Por qué creen ustedes? Hermano, hermano Aurelio, a ver, ¿qué cree usted del por qué este asunto del tiempo del rapto es importante? Explícame, pastora, no la entendí bien. Ah, ya. ¿De qué cree usted que el asunto del rapto o del momento donde se va a dar el rapto es importante? Porque el rapto es para aquellos que tengan en su corazón en Cristo y Dios sabe a quién lo va a recoger, pero aquellos que se quedan va a ser una prueba terrible, ¿no? Y que va a ser un duro prueba, tendría que pasarlo. Yo entendí eso, sinceramente. Amén. Usted, hermano Dexter, ¿qué piensa? ¿Por qué es importante este asunto del tiempo del rapto? En el poco entender que yo tengo, en el escaso entendimiento, creo que se va a ver quién es quién. Y como dice en alguna parte de la Biblia, no solo el que me dice Señor, Señor será salvo. Aquí se va a saber quién está obrando de verdad, de corazón y con sinceridad. Como dice alguien por ahí, se van a ver novedades. Muchos
que precisamente dicen, o dicen Señor, Señor, pero no están obrando de corazón, para ellos va a ser otro el destino. Es lo que yo entiendo más o menos, pastora. Amén, amén, hermano. Usted, hermana Marisela, ¿qué opina acerca de este asunto? ¿Por qué es importante el tiempo del rapto? El rapto importante es porque para cuando venga el sufrimiento, su iglesia, el Señor no estará. Por eso es muy importante prepararse, cumplir los mandamientos que el Señor dice o tratar de obedecer lo que Dios quiere, prepararnos en otras palabras. Amén. Bien, entonces, como podemos ver, cada uno tenemos una opinión distinta de la importancia de lo que es el rapto, ¿no? Entonces, la importancia del rapto para mí es el asunto de que el hecho de que venga el rapto, como decía el hermano, ¿no? Se va, aparte de saberse quién es quién, también nos anuncia de que vamos a ver cara a cara a Dios, ¿no? De que vamos a estar frente a Él, de que vamos a poder estar junto a Él, adorarle, exaltarle. Entonces, esa es la importancia. Pero muy aparte de eso, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ir desenvolviendo y mirando el contexto del por qué es importante. Entonces, el estudio del rapto es importante, primero, porque queremos conocer todo el consejo de Dios, ¿no? Todo el consejo de cómo podemos irnos con Él, todo el consejo de cómo podemos lograr irnos en este rapto y ser agradables a los ojos de Dios. Entonces, el arrebatamiento o rapto, ¿no? Dice que los que practican el pecado y son mundanos no van a ser levantados durante el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces, para nosotros subir al rapto o para nosotros subir con Cristo, poder irnos con Él, significa santidad. Santidad en todos los sentidos de la vida, santidad espiritual, santidad física. Entonces, significa que vamos a estar ante el santo de santos, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos el término rapto? Entonces, el término rapto nos es encontrado en la Biblia. Perdón, no es encontrado en la Biblia. Entonces, ¿de dónde proviene la palabra? ¿O de dónde proviene este término? Voy a tratar de agrandar aquí. El término rapto viene de la traducción en realidad latina de la palabra griega y traducida arrebatados. Y esto lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses. Si el hermano o la hermana, a ver, hermana Dariana, no sé si ahora sí nos está acompañando en la clase. Sí, hermana, ¿cuál tengo que buscar? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Pastora, lo que significa que rapto y arrebatamiento son sinónimos, ¿verdad? Sí, son en realidad prácticamente lo mismo, pero ahorita lo vamos a ir desenvolviendo un poquito más, ¿ya? Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Lo podría leer de nuevo? Se escucha entrecortado. Ya, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. ¿Es Primera de Tesalonicenses 4:17?
equivoqué. No, era Colosense. Ya, esta es. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, ahora sí, ¿no? Dice que lo que estemos en Cristo seremos arrebatados. Entonces, la palabra rapturo viene la palabra griega que traduce es como arpazo, lo cual quiere decir arrebatar o tomar. Entonces, es de ahí de donde nosotros hemos sacado la terminología el rapto, ¿no? Entonces, perdón. En otro lugar se utiliza para describir como arrebato el espíritu a Felipe cerca de Gaza y lo trajo hasta Cesarea. Y eso lo podemos ver también en Hechos capítulo 8, versículo 39. Que dice así. A ver, capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, también se utiliza esta palabra para describir la experiencia de Pablo de ser arrebatado hasta el cielo. Eso según 2 de Corintios, que también lo vamos a buscar para que usted pueda ver de que sí está en la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De esta manera, no puede haber duda de que la palabra es usada en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 para indicar la remoción real de las personas de la tierra hacia el cielo. Los pasajes referentes al rapto, ¿no? Existen 3 textos principales que se refieren al rapto. El primero es 1 Tesalonicenses. Me gustaría que el hermano Dexter, si lo puede leer, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Permítame, lo voy a buscar. Ahorita, man. Primera de Pedro. No lo pillo. Ahorita, espérame. Ahorita. No encuentro. Colosenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. No me encuentro. Efesios. No. Ya, ahora sí. Primera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, pero no hay más tratado. Ay, es 13, perdón. Yo dije, está mal. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Entonces, hasta el 18 lo leyó, hermano. Bien. Entonces, en esta parte, como podemos ver de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, esta es otra versión, la que tenemos aquí en pantalla, pero es la misma, ¿no? Entonces, habla de que nosotros, los que estemos vivos, y luego más abajo dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Y como vimos, o como dice el hermano, arrebatamiento y rapto son prácticamente lo mismo, son sinónimos. Entonces dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras, ¿no? Luego tenemos el otro versículo que también nos hace referencia o que nos habla del arrebatamiento, de los 3 textos principales que se refieren al rapto. El 17 y el 18, ¿cuál sería, pastora? Mira de leerlo. A ver, escuchamos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado serenos, arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Entonces, como decíamos, esta es una parte de la Biblia que sustenta lo que es el rapto. Ahora, el otro versículo bíblico que también sustenta esto es 1 Corintios, capítulo 15, 51 al 52, que como lo vemos aquí en pantalla dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esto también nos hace referencia al arrebatamiento. Luego tenemos otro versículo que es Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Si lo puede leer, hermano Aurelio, aquí el versículo que está aquí en pantalla. Aquí dice con rojo, ¿lo puede leer? Amén. Dice así. No se turbe vuestros corazones. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy allí y también vosotros. No lo puedo leer. Ya, gracias. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, aquí en el versículo 2 dice, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, aquí vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces, otro versículo que también sustenta esto. Luego tenemos 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, que dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el cual fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso ya lo habíamos leído, pero estamos haciendo referencia otra vez. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Entonces, esa
son algunos de los textos principales, pero tenemos más evidencias bíblicas con respecto a este tema. Por ejemplo, el regreso de Cristo, lo tenemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, ¿no? Perdón, vamos a buscarlo en nuestra Biblia para leerlo completo. Yo solamente puse como la parte principal. Entonces, dice así. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego tenemos Juan, capítulo 14, versículo 3, que dice así, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, nos hace referencia al regreso de Cristo. Luego está de que los versículos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 1 Corintios capítulo 15, 52, que dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero y los muertos serán resucitados incorruptibles, nos hace referencia a una resurrección de entre los muertos de los santos de la iglesia, ¿no? En este caso, aquellos que hayan muerto con Cristo y sin mancha. Entonces, también tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, que nos hace referencia a un traslado de creyentes vivos, ¿no? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, también nos dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estemos siempre con el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso también lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, versículo 3, que nos hace referencia a una reunión gloriosa después de este suceso. También tenemos evidencia en 1 Corintios capítulo 15, 52 al 53, y en Filipenses capítulo 30, versículo 20 al 21, que nos dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Filipenses dice, también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y nos hace referencia a que vamos a obtener cuerpos gloriosos. También tenemos la velocidad del rapto, ¿no? ¿Cómo va a ser? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que nos dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, gran debate en el siglo XX y en el siglo XXI, una de las preguntas más discutidas en la escatología es acerca del tiempo del rapto, ¿no? Hay muchos puntos, entre estos los puntos de vista diversos de los que son amilenialistas y postmilenialistas, los cuales consideran la venida de Cristo como un acontecimiento solo seguido por un juicio y resurrección general. Los amilenialistas enseñan que no habrá milenio y los postmilenialistas enseñan que el mundo entero se convertiría a Cristo antes de su regreso en gloria y del inicio de la eternidad. Tenemos también el premilenialismo. Dentro del premilenialismo, 5 puntos de vista principales han sido promovidos con respecto al momento del rapto. El primero es que el tribulacionismo enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá antes que el periodo de la tribulación de 7 años. Antes de que comiencen los 7 años. Entonces, y aquí tenemos una fotografía que fue lo que pude rescatar de internet, aunque no se ve muy claro, pero esta es la postura tribulacionista
o el arrebatamiento antes del inicio de la semana 70, ¿no? De la que habíamos hablado en Daniel. Entonces aquí ocurre el arrebatamiento, luego estamos ya en la adoración celestial, luego acá están el cumplimiento de los 1260 días, aquí está la mitad de la semana 70, aquí ocurre la gran tribulación, aquí están los 7 años de paz, aquí, perdón, los 3 años y medio de paz, y aquí ocurre el resto, ¿no? Luego viene lo que es el Armagedón, el juicio, las copas y por último, la segunda venida. Entonces, esa es la postura tribulacionista. Ahora, también tenemos al midi-tribulacionismo. El midi-tribulacionismo nos enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá a la mitad de los 7 años de la tribulación, es decir, después de que los 3 años hayan transcurrido. Este midi-tribulacionismo es como el medio, ¿no? Significa que la tribulación va a ocurrir y durante el suceso de la tribulación, entonces es cuando Cristo va a venir, va a llevar a su iglesia a aquellos que hayan sido fieles y el resto se va a quedar. Entonces, eso es lo que nos habla el midi-tribulacionismo. Y aquí también tenemos la postura midi-tribulacionista, ¿no? Entonces, aquí están los años de paz, están ya con la gran tribulación, y en medio de esto está el arrebatamiento y luego la segunda venida. Tenemos también lo que es el rapto de pre-ira, ¿no? La perspectiva del rapto de pre-ira enseña que todos los cristianos serán llevados en el rapto aproximadamente después de 3/4 del periodo de la tribulación. Y aquí también tenemos la foto de lo que enseña esta postura, ¿no? Primeramente están la adoración celestial, Jesús, el Cordero, luego están los 4 jinetes, aquí el cumplimiento de los 1260 días o las semanas 70, el periodo de 7 años. Tenemos aquí lo de los sellos, la ira de Dios, el séptimo sello, el arrebatamiento, que lo tenemos aquí. Entonces quiere decir que la iglesia pasa por eso. Entonces, luego viene de eso lo que es la segunda venida. Entonces, también tenemos otra postura que es el post-tribulacionismo. Enseña que el rapto, la segunda venida, son facetas de un solo acontecimiento que ocurrirá al final del periodo de la tribulación. De esta manera, la iglesia estará en la tierra durante el periodo de la tribulación de 7 años. También tenemos la postura del rapto parcial. La perspectiva del rapto parcial enseña que solo los cristianos espirituales que observan y esperan el regreso del Señor serán llevados en el rapto. Luego, durante los 7 años de la tribulación, otros santos de era de la iglesia que no estaban preparados en el rapto inicial, pero que se mantuvieron fieles, por así decirlo, durante ese tiempo, serán arrebatados en diversos intervalos. Y de estos 5 puntos de vista, el más aceptado es el pretribulacionismo, ¿no? También tenemos la postribulación, que nos habla de que el rapto ocurrirá después de la gran tribulación. Esta postura la tienen generalmente los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y unos cuantos bautistas, y estos se basan en que dicen que los cristianos tendrán aflicción antes de que venga el Señor, según su versículo clave, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también aquí tenemos la postura post-tribulacionista y el arrebatamiento que viene después de la semana 70, ¿no? Nuevamente, aquí lo tenemos, los 7 sellos, tenemos aquí la mitad de la semana,
tenemos en este suceso de la gran tribulación, y aquí está el arrebatamiento. Entonces, para los pretribulacionistas, el arrebatamiento está acá. Para los postribulacionistas, el arrebatamiento viene a ser acá. Y luego de esto, viene conjuntamente la segunda venida. Luego, una defensa bíblica del pretribulacionismo o las evidencias bíblicas de un rapto pretribulacional o el fundamento del pretribulacionismo tienen 4 aspectos. La interpretación literal coherente, ¿no? El método literal de interpretación trata de explicar el sentido original del escritor según los usos normales de palabras y lenguaje. El método literal interpreta toda la Biblia en una forma normal y simple, comprendiendo todo el tiempo que la Biblia a veces usa símbolos, figuras de dicción y tipos. Entonces, en cuanto a las figuras de dicción, basan en la especial colocación de las palabras en la frase o en el verso. Si se altera el orden, desaparece la figura. Y los tipos o sombra de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos hace referencia. Luego tenemos la distinción entre Israel y la iglesia. Entonces, entre más reconozca la distinción bíblica, entre Israel y la iglesia, más claro se podrá ver el plan bien definido de Dios para cada grupo. Si Israel y la iglesia son asociados en un solo programa, entonces las promesas del Antiguo Testamento para Israel nunca se cumplirán y serán vistas usualmente por teólogos del reemplazo como espiritualmente cumplidas por la iglesia. Entonces también está el futurismo, ¿no? El pretribulacionismo toma una interpretación también futurista, según lo de Daniel, capítulo 9, 24 y 27, y el libro de Apocalipsis. Para Daniel, capítulo 9, 24 y 27, da el armazón cronológico de 7 años de tribulación, mientras que Apocalipsis, capítulo 6 al 18, detalla los juicios que caracterizan a este periodo. El premilenialismo habla de que al final del periodo de la tribulación de 7 años, Jesucristo regresará a la tierra en poder y gloria para establecer un reino terrenal de Jerusalén que durará por 1000 años literalmente. Entonces, para esto también usted puede buscar o vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 6. Dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Entonces, como decíamos, ellos también tienen la postura del premilenialismo, ¿no? De que al final del periodo de la tribulación de 7 años, Jesucristo va a regresar a la tierra con poder y gloria para establecer un reino terrenal de Jerusalén que durará por 1000 años literales. Ahora, ¿cuál es el método correcto para
tratar este asunto del rapto, ¿no? Tenemos que examinar algunos pasajes del rapto y de la segunda venida. Entonces, los pasajes centrales, como yo les dije, ustedes tienen que agarrar una postura o tienen que seleccionar en qué postura van a creer o a qué postura se van a aferrar como teólogos. Entonces, algunos de los pasajes centrales que se ocupan del rapto son Juan 14:1-3, que lo vamos a leer, y también los pasajes centrales que tratan con la segunda venida. Entonces, para Juan capítulo 14, versículo 1-3, hermano Telésforo, ¿será que lo puede leer? Hermana Marisela, usted si pudiera acompañarnos con la lectura de Primera de Corintios, capítulo 15, 51-58 y 1. Y hermano José Caín, si nos pudiera acompañar con la lectura de Tesalonicenses, capítulo 13-18. Hermano Aurelio, si nos puede acompañar con Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Luego, hermano Dexter, con Mateo, capítulo 24, versículo 29-31. Y hermana Dariana, Marcos, capítulo 13, versículo 24-27. Disculpe, hermana. Primera de Corintios, ¿cuánto dice? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-58. Vamos a ver si podemos leer. Amén, hermano. Si no pueden, me avisan. Mi lente no me acompañan para estas horas. Mateo 24-29. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con la lectura de Juan, capítulo 14, 1-3. Amén. No se turbéis vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si mí fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 15, 51-58. ¿Del 51 al 58? Sí. Muy largo, hermana. No me da mi lente. Ya, hermana. Entonces, a ver. Hermana Marianela, si nos puede acompañar con Primera de Corintios 15, versículos 51-58, por favor. Hermana Marianela. Amén. Amén. Disculpe, no le escuché muy bien, por favor. Si nos puede acompañar con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-58. Primera de Corintios, capítulo 15. Perdón, un ratito, por favor. Ya. Capítulo 15 del 51 al 58. Sí. Ya. Así dice. Presten atención que las leyes voy a contar un ministerio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará
y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Que la ley es la que da poder al pecado. Pero gracia sea dada a Dios, de todo nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de lo que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Amén, hermano. Amén. Amén, hermana. Entonces vamos ahora con Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Amén. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Se escucha, hermana? Sí, se escucha. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Amén, amén, muchas gracias. Entonces, todos estos pasajes que acabamos de leer por el momento, esos son los pasajes centrales que se ocupan de describir el rapto y la forma de cómo se va a llevar el rapto, el tiempo del rapto, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo a la interpretación que ya le hemos dado algunos puntos de las tantas posturas que hay, usted tiene que, como se dice, meterse con Dios y ver de qué forma Dios le revela a través de su palabra y de la oración, de qué forma se va a ejecutar esto o en qué momento, si la postura va a ser pretribulacionista, posttribulacionista, amilenialista, premilenialista, ¿no? Midi tribulacionista. Entonces, hay muchas posturas. Entonces, que sea el Señor guiándolos en eso. Ahora vamos con los pasajes centrales que tratan con la segunda venida a la tierra. Vamos con Zacarías, capítulo 14, versículo 1. Amén, pastor. Dice así, Zacarías 14:1. Y aquí, el día de Jehová viene, y en el medio de ti serán repartidos tus despojos. Amén. Gracias, hermano. Si nos puede leer el Mateo capítulo 24, 29 al 31, hermano. Creo que fue. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Capítulo 30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ahora vamos con Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Sí, pero el hermano anterior ya lo leyó eso. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 27. Ajá, el hermano ahorita lo acaba de decir. El hermano leyó Mateo. No, no leyó Mateo, lo leyó Marco. ¿Leyó Marcos? Sí. Sí, Entonces, yo estaba leyendo eso y estaba lo mismo. ya, entonces lea Mateo. No, a ver, un momento. Mateo capítulo 24, 29 y Marcos capítulo... ¿Verdad? Pues leí Mateo. Marcos leí. No, no San Mateo leí. Sí, leyó San Mateo. Mateo. San Mateo 29 leí. El juicio de las naciones. Eso leí. ¿Cómo? Leyó Está bien. la venida del Hijo del Hombre, leyó, ¿cierto? Es San Mateo 4:29. La venida del Hijo del Hombre. No, era Mateo 24, Estoy bien. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y es similar porque son complementarios, ¿no? Entonces, como sabemos, los cuatro evangelios se complementan entre sí y lo que, por ejemplo, se da los puntos de vista de cada escritor. Entonces, Mateo tiene su punto de vista de cómo lo oyó, cómo lo vio, y Marcos también, ¿no? Entonces, léalo de todos modos, hermana, Marcos, capítulo 13, 24 y 27. 24 al 27. Ya, bueno, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. Entonces, ahora vamos a leer Lucas, que también se asemeja. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y por último tenemos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, que nos habla de las alabanzas en el cielo, nos habla de las cenas de las bodas del Cordero y el jinete del caballo blanco. Entonces vamos a pasarnos al versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, a que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Luego tenemos lo que ya habíamos leído, los 1000 años, el juicio del gran trono, pero esto nos hace referencia, este capítulo, y todos los que acabamos de leer nos hace referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, el rapto es presentado como una venida de bendición, mientras que la segunda venida es una venida para juicio. Los pasajes de la segunda venida están en el contexto del establecimiento del reino, mientras que los pasajes del rapto no hacen mención del reino. Por otra parte, los pasajes del segundo advenimiento no dicen nada acerca de alguien vivo o muerto, sino de recibiendo un cuerpo glorificado. En ninguna parte de los textos que se ocupan del segundo advenimiento existen las enseñanzas acerca del traslado de santos vivos, tampoco, ¿no? Entonces, la segunda venida, los ángeles son los que congregarán a los elegidos, según Mateo capítulo 24, 31, que ya lo leímos, y en el rapto Jesús es el agente directo de la reunión, como lo vimos también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 al 16. Entonces el pretribulacionismo esgrime lo siguiente: Dios ha prometido la liberación de la iglesia de la ira divina, según 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 verso 10, que ese sí lo voy a leer. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces nos habla de la abertura de los sellos por Cristo, que señala que los juicios del sello son una ira divina. Ya en el sexto sello, los incrédulos declaran que la ira de Dios ha llegado, según lo que dice Apocalipsis capítulo 6, 16 al 17, y las diferencias entre los pasajes del rapto y los pasajes de la segunda venida indican que los dos son sucesos diferentes de acontecimientos en momentos diferentes. Entonces, la palabra ira como tal viene del griego orge, ¿no? Ira, aborrecimiento justificable, castigo, enojo, palabra. Esta palabra ira o orge es la misma palabra que se utiliza en las siguientes citas bíblicas, que son Romanos capítulo 5, versículo 9, que también lo voy a leer. Dice así: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, nos habla nuevamente de orge. También tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, dice: y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira, nuevamente.
ira venidera, ¿no? Tenemos también 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, nuevamente ira o orgé, sino que para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que es en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, apenas se abre el 6º sello y faltan aún por realizarse un sello o 7 trompetas y 7 copas y completar el escenario profético de la ira de Dios. Ya la misma gente del mundo dice que ha llegado la ira, ¿no? O el orgé de Dios, y la misma palabra de Dios dice que Él nos libra de la ira. Entonces, aquí tenemos la mención de la iglesia, ninguna mención de la iglesia, perdón. En cuanto a la iglesia, nosotros no tenemos ninguna mención de la iglesia en Apocalipsis capítulo 4 al 18. Luego tenemos que el tribulacionismo explica mejor lo que es la presencia de santos no glorificados que entrarán en el reino milenario. Entonces, esta es la posición que realmente está en un problema con relación a este asunto, es la perspectiva del rapto de la post-tribulación. Y si en el rapto ocurre al final de la tribulación, entonces, ¿a quiénes se les permite entrar en el reino con cuerpos naturales? Es la gran pregunta. Entonces, todos los creyentes habrán sido raptados y glorificados para entonces, según la postura del pretribulacionismo. Y la naturaleza y el propósito de la tribulación excluye a la iglesia de ser parte de ella. Entonces, la naturaleza de la tribulación gira alrededor de Israel, según Daniel capítulo 9, 24 al 27, y la profecía de las 70 semanas, incluyendo la final semanas o los 7 años, es para Israel, el pueblo de Dios, o tu pueblo, como se lo menciona. Mientras que la iglesia experimentará tribulación en general durante la edad presente, según Juan capítulo 16 al 33, pero nunca es mencionada como participante en el tiempo de Israel. Entonces, el propósito número 1 de esto es la preparación de Israel. La Biblia enseña que la tribulación es un tiempo de preparación para la restauración y conversión de Israel, según Deuteronomio, Jeremías y Zacarías. El propósito número 2 es que se da un juicio a un mundo incrédulo. Según Apocalipsis capítulo 3 al 10 se refiere al periodo de tribulación como la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El segundo propósito principal de la tribulación entonces es probar el mundo incrédulo. Los que moran sobre la tierra se refiere a aquellos que son incrédulos en la tierra durante el periodo descrito en Apocalipsis capítulo 4 versículo 19. Perdón, Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19. Entonces, la expectación de la iglesia es la venida inminente de Cristo y no el periodo de la tribulación. Los pasajes como 1 de Corintios, capítulo 1 y 7, capítulo 2, 13, y Filipenses, capítulo 3, versículo 20, son aplicables para esto. Primero tenemos 1 Corintios que dice, de manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos capítulo 2, versículo 13, que dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y por último, Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que el rapto es inminente. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente y expectante. Que la venida de Cristo es inminente también significa simplemente que puede venir en cualquier momento.
Lucas capítulo 21 al 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces ellos continúan diciendo, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces Él no cambia, Él es fiel y nos dice cómo actuó en el pasado y cómo actuará en el futuro, según Lucas capítulo 17, versículo 26 al 28. Entonces también nos da otra pauta que dice cómo fue en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y entonces los destruyó a todos. Entonces los que defienden las demás posturas argumentan, aparte de la tribulacionista, ¿no? De la pretribulacionista, mejor dicho. Los que defienden las demás posturas argumentan la ausencia de la palabra eclesia, es decir, iglesia, ¿no? Después del capítulo 4 de Apocalipsis, no es debido a que se haya producido un rapto tribulacionista, ni mucho menos. Eso es lo que ellos sostienen, las demás posturas. La iglesia también no se vuelve a mencionar de nuevo después del capítulo 4 porque el enfoque de Dios pasa de las 7 asambleas de Asia Menor a los acontecimientos futuros que mostró Juan en una visión profética. Entonces, también es lo que argumentan las demás posturas con respecto al pretribulacionismo. El tema de consideración de Juan serán los acontecimientos del tiempo del fin, en lugar de los sucesos corrientes de su propia época. También, bueno, ya vimos que ellos continúan argumentando acerca de que los términos creyentes y santos sí se mencionan y dichos términos son sinónimos. Entonces la iglesia es sencillamente la suma total de sus partes santas, ¿no? En este caso creyentes y santos. Y la palabra santos dice que para ellos se menciona, o lo que ellos ven se menciona 12 veces entre el capítulo 5 y versículo 8 y el capítulo 19, versículo 8. Entonces la palabra también siervo para ellos dice, aparece 11 veces después del capítulo 3, versículo 22. Entonces tenemos, según lo que ellos nos dan, un ejemplo de Esmirna, que dice que Esmirna sería perseguida aún hasta la muerte, pero al morir ganarían la vida eterna. Entonces deberíamos notar que la persecución viene del diablo y no de Dios como tal, ¿no? Entonces, nos habla también de que Filadelfia sería preservada del tiempo de prueba. Entonces ellos dicen que no se puede argumentar que la iglesia no pasará por la gran tribulación o la frase yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces parecería bastante arbitrario ya que tanto Esmirna como Pérgamo pasaron y sufrieron persecución. Entonces, ¿por qué deberíamos tomar la promesa hecha a Filadelfia y aplicarla a la iglesia en el occidente? Es lo que ellos sostienen. Ellos también defienden su punto de vista diciendo que para aquellos que piensan que las 7 iglesias representan etapas de la historia de la iglesia, debemos señalar a Filadelfia o que Filadelfia no es la última iglesia, sino la 6ª. Entonces también sostienen esto, que la tibia iglesia de la Odisea es la última. También dicen que deberíamos notar que esta promesa fue hecha a la iglesia del primer siglo y no tiene mucho sentido si se refiere a 2000 años más tarde, ¿no? Entonces en el versículo siguiente, Cristo les dice que retengan lo que tienen, lo cual no sugiere que serían arrebatados durante el tiempo de la prueba. También dicen algunos que el problema de estas doctrinas o de todas estas posturas es generalizar la palabra de Dios, ¿no? Por una mala comprensión o una mala lectura de la palabra de Dios. Entonces muchos de esos errores de lectura salen a la vista y no saben distinguir entre los planes de Dios
y los eventos siguientes, ¿no? Entonces confunden a veces a Israel con la iglesia, juntan con arrebatar la ira de Dios con el día de Jehová, confunden esto, ¿no? Juntar con arrebatar, ira de Dios con día de Jehová, venida a la tierra con venida en las nubes, venida o parusia hasta las nubes, cuando somos arrebatados con venida o parusia, resplandeciente y gloriosa con epifanía, y cuando viene a la tierra. Entonces también confunden la primera resurrección de muertos con resucitar de los que duermen en Cristo, y también suelen confundir la séptima trompeta tocada por un ángel con la trompeta del arrebatamiento tocada por Jesús mismo. Conclusión final con respecto al rapto. Lo más importante es cumplir con lo que el Señor dijo, ¿no? Velad en todo tiempo. Entonces, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esta es la prueba de la advertencia, los que vemos las señales que nos advirtió el Señor Jesucristo y otros en la Biblia, otros autores en la Biblia, y es la prueba de la preparación de lo que sabemos que viene al mundo, ¿no? Es la prueba de anunciar a los otros lo que nosotros, los apercibidos, somos advertidos. Un siervo vigilante, ¿no? Sabemos que está pendiente de las profecías bíblicas, las escudriña, ve cómo se van cumpliendo y cómo se acomodan a su cumplimiento. Entonces, esto de alguna forma edifica nuestra fe. Entonces, un siervo vigilante no menosprecia las profecías que siervos fieles y verdaderos dan y vigila en su cumplimiento. Entonces, eso nos hará ver más cómo avanza todo. Así que tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si nos hemos enfriado, si hemos descuidado nuestros devocionales, si hay algún pecado que últimamente no hemos confesado, si nuestras relaciones con los demás están adecuadas o tenemos que perdonar o pedir perdón. Entonces, hasta cuando este momento suceda. Entonces, un siervo vigilante se ve obligado a vigilarse a sí mismo y mantenerse preparado, ¿no? Como una virgen sensata. Es decir, mantenerse preparado significa mejor me someto a Dios porque todo está tan cerca que esta noche o este día puede venir y quiero estar preparado, ¿no? Por eso alguien vigilante que quiere estar preparado para el arrebatamiento o el rapto debe ser vigilante. Entonces, consejos para esto, ¿no? No ame el mundo, no se afane, no deje de congregarse, tenga un devocional diario, aliméntese de la palabra del Señor, porque eso va a alimentar su espíritu. Manténgase informado de los acontecimientos alrededor del mundo, de las señales que Dios nos está mandando. Simplifique su vida, comparta con las personas correctas. Perdone y pida perdón, no guarde rencor, no sea rencoroso, no sea rencorosa. Examínese todo el tiempo, ¿no? Vigílese, ayude a otros a vigilar y trate a los demás como le gustaría a usted ser tratado o tratada, para que de esta forma sigamos siendo como Cristo fue, ¿no? En la tierra. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia de cómo fue el carácter de Cristo, cómo fue la vida de Cristo, y creo que es nuestro mayor y más grande ejemplo a seguir, es Jesucristo. Entonces, la postura que usted adquiera después de esto es entre usted y Dios. De todos modos, se sigue esperando la segunda venida. A pesar de tantas posturas que hay, personas de alguna forma siguen esperando la segunda venida del Señor. Entonces eso es innegable, ¿no? De que Jesucristo va a venir, va a venir. El tiempo, la hora, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero tenemos que estar preparados para esto. Entonces, ahora cambiamos de tema y nos vamos a lo que es el anticristo.
Entonces, vamos a hablar del anticristo. La palabra anticristo en la escritura, la palabra anticristo viene de dos palabras griegas. Una es Christos, que significa Cristo o el ungido, y anti, que significa en esta combinación en contra. Por lo tanto, el que está en contra de Cristo o el ungido de Dios. Eso es lo que significa el anticristo. Entonces, el nombre anticristo es hallado solamente en las epístolas de Juan, como primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, capítulo 22, capítulo 22, y capítulo 4, versos 3, y segunda de Juan, capítulo 7. Entonces, donde se escribe o se le describe como uno que vendrá, ¿no? A ver, uno que vendrá en el último tiempo. Y también se lo describe uno cuyo espíritu ya está en el mundo, ¿no? El espíritu del anticristo será incorporado en la bestia, descrito en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y el capítulo 11, versículo 7. Entonces, la primera referencia profética al anticristo es hallada probablemente en Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer y el anticristo es la simiente de Satanás o el diablo, cuyo nombre significa acusador, ¿no? Esto es lo que significa diablo. Quien habla contra Cristo y sus redimidos. Entonces, la identidad del anticristo. El espíritu del anticristo ha poseído muchos enemigos de Dios a través de las edades, tales como los reyes de Babilonia. Entonces, un tipo de Satanás, según Isaías capítulo 14, versículo 4 al 7, nos habla del nombre como Babilonia misteriosa. Es llevado por la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, porque ella es la incorporación de la religión antidios, ¿no? Muchos gobernadores anticristianos y hombres de poder malvado han sido identificados como el anticristo, ¿no? Muchas veces hemos oído, ay, ya se levantó un anticristo, o en aquel entonces cuando estaba Trump, decían Trump es el anticristo, o cuando estaba Obama también decían él es el anticristo, por las doctrinas que estos tenían, ¿no? Con respecto a la doctrina que nosotros manejamos, bíblica. Entonces, a través de la historia, tales como Nerón, Napoleón, Kaiser Wilhelm, Mussolini, Hitler, Stalin, etcétera, ellos fueron identificados como hombres malvados, ¿no? O como anticristos también. Entonces, algunos de estos sin duda fueron motivados por el espíritu del anticristo, pero el anticristo aún ha de venir. Puede estar en alguna parte del mundo ahora, no lo sabemos, pero no será revelado hasta después del rapto de la iglesia. Así que es un tanto inútil tratar de identificarlo, ¿no? El espíritu del anticristo continuará poseyendo cualquier vehículo cedido a Satanás. Los títulos del anticristo que nosotros encontramos en la Biblia son la bestia, que ahí tengo, bueno, aquí les puse muchos versículos para que ustedes puedan buscarlo en sus casas. También tenemos el cuerno pequeño, según Daniel capítulo 7, versículo 8, o 8 al 9, que dice: se levantará de entre los gobernadores del reavivado imperio romano el cuerno pequeño, ¿no? Que es Antíoco Epifanes, que eso lo habíamos visto ya, el gobernador sirio que persiguió a los judíos y violó el templo, y violó en el templo en el tiempo de Macabeo. Por lo tanto, también es considerado como un tipo de anticristo. También, según de Tesalonicenses, capítulo 2 al 3, se lo reconoce como el hombre de pecado. Entonces, él será la corporación más vil del pecado y rebelión de la historia.
También se lo conoce como el hijo de perdición, según 2 Tesalonicenses, capítulo 2 al 3. Entonces, otro título que se le da del hombre de pecado, ¿no? Que ya lo habíamos visto en el mismo versículo. El instrumento de Satanás para seducir a los hombres y consignar al reino de perdición es el pecado. Como otro título, tenemos el inicuo. En el mismo 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, más abajo del 3, lo vemos como el inicuo, que es del griego anomos, que significa aquel sin ley. Entonces, este se opone también totalmente a toda la ley de Dios. También lo vemos como el rey de su voluntad, y en Daniel capítulo 11, versículo 36 al 45. Entonces Jesús oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en Daniel se lo conoce como el rey de su voluntad. Es decir, el anticristo se opondrá a la voluntad de Dios y hará su propia voluntad. Él es el inspirador de todos aquellos que hacen lo suyo. También es conocido como el pastor insensato, según Zacarías capítulo 11, versículo 15 al 17, que también lo puede buscar en casa. Jesús es el buen pastor que preserva, y el anticristo es el pastor sin valor que devora. Entonces, las obras del anticristo son las principales, ¿no? Él es el último gobernante del imperio romano reavivado, según Daniel. Él aparece en escena como un proponente de paz, tolerante a la religión o de religión, según Daniel. Él también se levanta del rapto de la iglesia, y al comienzo de la 70ª semana de Daniel, cuando Dios pone su mano nuevamente para tratar con la nación de Israel, y también él hará un pacto con los judíos para restaurar el sacrificio diario. También después de 3 años y medio, en la mitad de la tribulación, se deshará de toda pretensión de tolerancia, romperá su pacto con los judíos y causará que cese el sacrificio diario, y comenzará su persecución al pueblo de Israel. Esto según Apocalipsis. Entonces, como decía mi abuelo, ¿no? Antes de que parta la presencia del Señor, él decía que nuestro reloj más grande para saber cuándo Cristo vendrá es el pueblo de Israel. Entonces, si usted quiere saber cuándo será la venida del Señor, o qué tan cerca está, mejor dicho, la venida del Señor, esté atento a todo lo que pasa con el pueblo de Israel. Israel es como un reloj de Dios. Entonces, todo lo que acontece en el pueblo de Israel es como un anuncio de la venida de Jesucristo, de que Jesús viene pronto, viene por su iglesia. Ahora vamos a hablar, pasando este tema, acerca de la resurrección, y con esto terminamos. Entonces, casi todas las religiones nos enseñan acerca de la inmortalidad del alma, ¿no? Incluso hemos oído hablar en muchas ocasiones acerca de la reencarnación, creo yo, que es una teoría que antes sostenían algunos, pero hoy está sumándose con mucha fuerza, ¿no? Inclusive yo he oído hablar señoritas, también jovencitos, que supuestamente en sus vidas pasadas, dicen ellos, reencarnaron en un pollo, ¿no? O reencarnaron en un animal o en un perro. Entonces, ellos también tienen su propia teoría, tienen su propia postura, entre otras cosas, ¿no? Pero pese a todo esto, la Biblia nos enseña lo que es la redención y la supervivencia de la persona completa, el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, los antiguos griegos creían en la vida después de la muerte para el alma. Pero ya que el cuerpo era la fuente de toda maldad, el desprendimiento del alma del cuerpo era deseado. Entonces, una secta cristiana hereje llamada agnóstica compartió este concepto derivado de la filosofía griega. Y la Biblia no enseña que el cuerpo físico es la fuente del mal. El término paulino carne
se refiere a la naturaleza pecaminosa y egoísta del hombre, la cual aunque se manifiesta a través de acciones del cuerpo, se deriva de una mente carnal, según Romanos capítulo 8, versículos 6 al 7. Entonces, al tomar Cristo nuestro cuerpo humano, la semejanza de carne de pecado, condenó al pecado de la carne, ¿no? Entonces Cristo, por su encarnación, muerte y resurrección, redimió a la persona completa que está en Cristo, dándole la esperanza de una resurrección corporal que ocurrirá en el rapto de la iglesia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, según lo que dice 1 Corintios 15, al 21 al 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Y tenemos el hecho de la resurrección, ¿no? El hecho de la resurrección está enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento por afirmación, por ejemplo en Job, que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Luego también en Salmos, que dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Por profecía también lo vemos en el Antiguo Testamento, el hecho de la resurrección. Que dice en Isaías y también en Oseas, los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. También se lo conoce en el Antiguo Testamento por tipología. Por ejemplo, según lo que nos dice Génesis, ¿no? Eventos tales como la liberación de José de la cisterna son típicos de muerte y resurrección, como lo es el regreso de Isaac del altar del sacrificio. Luego también, según Jonás, la liberación de Jonás, el gran peso comúnmente llamado ballena. Entonces, por ejemplo, el Antiguo Testamento contiene varios ejemplos de personas que fueron levantadas de los muertos, y aquí tengo la referencia que también se las puse. Y aunque estos son casos de resucitación, más bien que resurrección, porque aquellos que fueron resucitados por el poder de Dios, luego murieron de muerte natural, ¿no? Entonces, esto demuestra la disposición y poder de Dios para vivificar los cuerpos muertos. En el Nuevo Testamento lo podemos encontrar de la siguiente forma. Ya vimos que en el Antiguo Testamento lo encontramos por afirmación, por profecía y por tipología. Y en el Nuevo Testamento lo encontramos por afirmación y por profecía. La afirmación, según 1 Corintios y otros tantos versículos más que también se los puse aquí, dice que así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual, se siembra en debilidad, se resucita en poder, ¿no? También por profecía, aquí también están todos los versículos que ustedes pueden ver y buscar en su casa para poder empaparse más. Y dicen estos versículos algunos: no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Luego en el Nuevo Testamento, más bien el Nuevo Testamento tiene también ejemplos de personas que fueron levantadas de los muertos, ¿no? No fueron resurrecciones tales como ocurrirá en la segunda venida y en el juicio final, dado que las mismas personas luego murieron y van a experimentar la resurrección final, así como otras. Sin embargo, ellos fueron ejemplos previos de la resurrección final. Entonces, por otra parte, la resurrección de Jesús fue una resurrección ideal y verdadera. Cuando Jesús se levantó, fue primicias de los que durmieron.
según 1 Corintios, capítulo 15 al 20. Entonces su resurrección fue la garantía de todas las resurrecciones de los creyentes. Pero Dios con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. También podemos ver la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo, el hijo de la viuda. Entonces, todo esto es lo que nos compone en cuanto a resurrección, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y terminamos con esto último, acerca de la naturaleza de la resurrección, que ya es la última diapositiva, para que puedan ir a descansar después. Entonces, la resurrección será universal. No todos tienen vida eterna, pero todos van a tener existencia eterna. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, por ejemplo, no todas las personas van a resucitar para vida eterna. Por ejemplo, tenemos a los impíos, que ellos van a tener una existencia eterna, pero en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, eso es que se dice que la resurrección será universal. Sin embargo, no todos van a tener vida eterna, pero van a tener una existencia eterna. Entonces, todos serán levantados, pero no todos al mismo tiempo, según Juan capítulo 8, 28, capítulo 5, 28 al 29. Luego tenemos de que la resurrección de los creyentes, ahí con los versículos que les puse aquí, la resurrección de la iglesia ocurre con la venida de Jesús inmediatamente previa al rapto, y la resurrección de los creyentes se la conoce como la primera resurrección, donde dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre esto. Entonces, hay quienes han enseñado que habrá una resurrección general para todos los muertos y un juicio en el cual comparecerán justos e injustos. Entonces, Jesús algunas veces mencionó las dos resurrecciones y juicios en el mismo pasaje, pero la lectura o una lectura más cuidadosa más bien revelará que Jesús no se refería a una sola resurrección general. Entonces, esto lo vemos en Juan capítulo 5, 29, donde dice, y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces, note que una es resurrección para vida y otra es resurrección para condenación. Entonces, no son lo mismo ni ocurren al mismo tiempo, como lo aclaran Pablo y como lo aclaran Juan. Entonces, la palabra griega para resurrección es exanastasis, ¿no? Que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y significa resurrección fuera de. El doble uso de la palabra enfatiza doblemente el hecho de que la resurrección de los creyentes es una, en la cual son seleccionados para un despertar especial, y esta es para la vida eterna, ¿no? Entonces, en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo expresa que habrán varias órdenes de resurrección y dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, aquí les dejé una pequeña gráfica con la resurrección, ¿no? La resurrección corporal, cuerpo nuevo, cuerpo inmortal, cuerpo celestial, cuerpo poderoso, cuerpo glorioso, que es todo esto lo que acabamos de ver en todas estas lecciones. Entonces, hasta aquí vamos a parar y vamos a terminar la clase. Ahora, como ya saben, la siguiente semana es nuestra última semana y luego de eso viene el examen, pero también viene conjuntamente lo que es la presentación de su guía didáctica. La guía didáctica va a ser una monografía de Daniel y Apocalipsis, y dentro de esta monografía de Daniel y Apocalipsis, ustedes tienen que mostrarme a mí su postura. ¿Qué postura tienen? ¿O qué postura han pedido durante todo este tiempo que el Señor les dé, ¿no?
Entonces, eso es lo que me van a hacer. Para el día sábado ya me tendrían que haber presentado todos su monografía. Me la pueden enviar en formato online por Word. Me lo mandan en Word o en PDF, en cualquiera de los dos. Yo les voy a dejar mi correo aquí. Me van a poner su nombre completo y me van a poner licenciada, esta es mi monografía de Daniel y Apocalipsis. Entonces, hasta el sábado, ese es su, por así decirlo, su forma de ingreso al examen, ¿ya? Al examen final. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar mi correo y de todos modos se los voy a enviar por WhatsApp, pero si lo quieren anotar ahorita, está aquí en el chat de Zoom. Entonces, esa monografía de Daniel y Apocalipsis, donde ustedes me van a mostrar qué postura adquirieron o qué postura es a la que ustedes se sienten más identificados. Si premilenialista, postribulacionista, amilenialista, posttribulacionista. Uno es post y el otro es post, ¿ya? Entonces son diferentes posturas. También si es midi-tribulacionista, cualquiera de esas posturas que usted haya adquirido, me la va a plasmar en lo que es su monografía. Y yo en esta semana les voy a estar enviando un documento muy aparte para que usted vaya viendo los puntos principales que van a entrar en el examen. Porque yo sé que todo esto es una información muy extensa y quizás algunos no la han entendido a cabalidad porque, como les dije, es pesado. He tratado de meterles toda la información posible en este tiempo, de todo lo que se trata Daniel y Apocalipsis, pero aún así sigue siendo muy extenso. Entonces hay temas que por falta de tiempo no vamos a poder tocar, pero voy a hacer todo lo posible, o he hecho todo lo posible hasta ahorita, de que ustedes puedan ver todo lo que nos habla lo que es Daniel y Apocalipsis. Entonces, yo les voy a estar enviando en esta semana, a más tardar yo creo el miércoles, voy a enviarles un documento por WhatsApp para que ustedes lo vayan estudiando hasta el día sábado, que es ya su examen final, ¿no? Su examen final conjuntamente con la entrega de la monografía. Entonces, en esa monografía, usted me va a explicar qué significa Daniel, de qué nos habla, qué postura usted cree que es la correcta, entonces, o cómo se... O cómo lo ve, ¿no? Su postura de usted como teólogo, como una persona que está haciendo ya teología. Entonces, vamos a cerrar hasta aquí con una oración. Y luego de eso vamos a continuar con... ¿Sí? Una preguntita, porfa, hermana. Hermana. La tarea esa, o bueno, la monografía, ¿es para este sábado? Es para el sábado, a ver, ahorita le digo la fecha, sábado 26 creo que, si no mal recuerdo. 25. Sí, eso, sábado 25. Y el examen para el próximo sábado. Sí. Pero el próximo sábado ya es junio. No, el examen es el sábado 25 juntamente con la monografía. Ah, los dos, ya, ese mismo día de entregar y ese mismo día el examen. Ajá, tienen hasta el día sábado 25 para enviarme, porque yo tengo que entregar notas con el Dulas ya en julio. Hermana, disculpe. ¿Sí? Una más. Por favor, hermana, ¿será que nos puede enviar todo lo que hemos avanzado hoy día, toda la diapositiva? Sí, lo voy a estar enviando el día de hoy, no se preocupe. Sí, hermana, porque yo he estado siguiendo mi texto y no he encontrado absolutamente nada de hoy, especialmente hoy de la clase, y estoy más perdida y me muero, así que no creo que, no sé, voy a pedirle al Señor que me ayude porque de verdad no le entiendo nada, absolutamente nada. Ya, hermana, no se preocupe. Entonces, si usted no entiende algo entre semana, me da una llamadita para que yo pueda guiarla. De todos modos, como les decía yo, el texto es un complemento de lo que es las diapositivas, ¿no? Entonces, como las diapositivas las vemos en clases,
Entonces es donde se da el mayor contenido posible. Entonces esa es la forma de trabajo ahora que se está dando de forma virtual. Entonces, de todos modos, yo voy a enviarlo, ni bien termina la clase, voy a enviar todo lo de las diapositivas para que ustedes puedan darle una repasadita, o si quieren algún documento extra igual, pero de todos modos, yo les voy a estar enviando, como les dije, hasta el día miércoles a más tardar, todo lo que va a entrar en el examen. Entonces, no les voy a meter todos los de la diapositiva porque no se lo van a poder aprender. Entonces, les voy a hacer tipo un cuestionario, ¿no? Y en ese cuestionario usted lo puede repasar y ya usted me va respondiendo. Entonces, es un modo de que usted pueda estudiar las partes principales, ¿no? Porque si bien lo demás es netamente teoría, historia y todo lo demás, la historia no es algo que se aprende de la noche a la mañana, es algo que toma su tiempo también. Entonces, para lo del examen, yo les voy a estar enviando ese documento como un cuestionario para que ustedes estudien hasta el día sábado. Entonces, bien, vamos a cerrar en oración. Señor Padre Santo, te agradecemos, Señor, por este momento, Padre, que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor, reunidos, porque tú, Señor, has hallado gracia, Señor, con nosotros, para poder oír tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que muchos no tienen este privilegio, Señor. Sabemos, Padre, que muchos no tienen el privilegio de escuchar tu palabra, de oír tu palabra libremente, Señor, que algunos se tienen que esconder, Padre. Pero tú, Señor, nos has dado este privilegio tan grande de poder escuchar abiertamente tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ante todo, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, porque eres bueno y misericordioso, que nos iluminas, Señor, con tu palabra, para que todo esto, Señor, pueda entrar en nuestro conocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego la vida de mis hermanos, Señor, para que en esta semana ellos, Señor, puedan empaparse más de ti, Señor, que puedan buscar tu guía, Padre, para que tú los guíes a toda verdad, para que tú, Señor, sea usted y nadie más que usted, guiándolos, Señor, a la postura que usted quiere darles a cada uno. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres bueno, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque esta es palabra tuya, no palabra de hombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ahora vamos a devolverle toda la gloria a Dios. Y con esto terminamos. Y lo último, antes de que se vayan o se retiren, la monografía que tenga un máximo de 30 páginas, incluyendo lo que es la carátula, introducción, anexos, bibliografía, y un mínimo de 20. ¿Ya? Entonces, entonces, lo pueden hacer de un máximo de 30, un mínimo de 20. Entonces, en esos 20 incluye, por ejemplo, página número 1, su carátula, página número 2, el índice, página número 3, viene lo que es el anexo, perdón, lo que es... Otra Biblia. Es cortito, hermano, es cortito. A mí en la universidad Pastor, nos daban... una preguntita. Quisiera que usted lo mande por WhatsApp, todo lo que tenemos que hacer de la mamografía. ¿Cómo? ¿Qué partes tenemos que hacer? Solamente eso. La mamografía está en su guía didáctica. Está la estructura de cómo lo tiene que hacer. Pero es que, hermana, no solamente nosotros tenemos este estudio, tenemos harto trabajo también, y ese para un examen de defensa y esa monografía no es. En realidad... 30 páginas. 15, hermana. 15. Ya, bueno, en realidad no es mucho, porque le cuento que en la universidad nos hacían hacer cada 3 meses prácticamente una tesina. Entonces, y una tesina con mínimo de 150 páginas. Por eso es que lo hallo muy poquito, o lo estoy hallando muy poquito lo de las 30. Pero por eso que le digo,
30 páginas, no les estoy diciendo que me hagan 30 páginas, ¿ya? Les estoy diciendo que un máximo de 30 porque yo sé que hay algunos que hacen más y otros que hacen menos. Entonces, un máximo de 30, entonces les voy a dar un mínimo de 17 páginas, ¿ya? Para que nadie se quede. Un mínimo de 17, es decir, que lo máximo que puede usted hacer si quiere es 17 páginas y ya no 30, dependiendo de su disponibilidad de tiempo. Entonces, por eso es que le digo, si me hace un trabajo extenso que Disculpe, sea... hermano, una pregunta. ¿Cuánto vale el examen? ¿30, 40? El examen es el 50%. Ana, Estamos listos. podemos ocupar las diapositivas como herramienta, o sea, no copiar, pegar, sino utilizar, digamos, las imágenes, algunos Pero puntos importantes. pueden utilizarlo, incluso con monografía lo pueden hacer con imágenes y va a ocupar páginas. Entonces, por eso que le digo que no Yo no escribo en necesariamente... computadora, hermana, para empezar. Yo voy a hacerlo a mano. Ah, ya, hermana. Entonces, en el caso de usted, yo le voy a escribir a ver cuántas páginas me puede escribir a mano, ¿ya? Para que no se complique tanto. Ahora sí, ¿todo aclarado? Está aclarado, pero no está Ya. ¿Cómo? No lo escuché, hermano. ¿Cómo va a ser el examen, hermana? Bueno, como les dije, yo les voy a enviar hasta el día miércoles un documento donde ustedes puedan leerlo, repasarlo. Es como un cuestionario. Y ese cuestionario ya Hay ustedes que van a... rellenarlo y enviárselo. No, el cuestionario yo se los voy a enviar resuelto. Lo único que van a hacer ustedes es estudiarlo para el día del examen. Y vamos al examen de manera virtual respondiendo. Sí, van a ser, yo creo, sí, van a ser 10 preguntas. Y yo, por ejemplo, en el cuestionario les voy a poner unas 25 o 30 preguntas, o ustedes de eso estudian, y en el examen van a tener 10 preguntas, y esas preguntas las responden, van a ser de selección múltiple, y una o dos a lo mucho va a ser para rellenar. Entonces, de acuerdo a eso, usted lo rellena y envía su examen. Gracias, hermano. Ya. Entonces, vamos a retornarle toda la gloria a Dios y nos vamos a despedir de la clase. Amén. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén, hermanos. Amén. Espero que tengan una semana bendecida. Si tienen un poquito de problemas con la monografía, escríbanme por WhatsApp. Si alguien lo va a hacer a mano, también escríbanme para yo poder darle un número diferente, ¿no? Porque no va a ser justo con los que lo hacen a mano y con los que hacen también en computadora. Entonces se les va a dar un poquito de consideración. Bien, hermanos, entonces espero que les vaya bien, que tengan una semana bendecida y que Dios los bendiga mucho.